¿Y si te dijera que lo que más te duele es justo lo que más te puede transformar? Vivimos en una época donde se glorifica la comodidad, pero Nietzsche pensaba lo contrario, que quien evita el dolor, evita crecer. Este filósofo no hablaba desde una torre de marfil, hablaba desde la batalla interna que todos vivimos. El propósito de la vida no es ser feliz, es ser poderoso, pero no como te han contado. Hoy vas a descubrir por qué la voluntad de poder no tiene nada que ver con dominar al otro, y todo que ver con dominarte a ti mismo. Hay una verdad que duele, pero libera. No todos están destinados a lo grande. Nietzsche no tenía miedo de decirlo. Él creía que la mayoría vive como rebaño, siguiendo normas, buscando aprobación, evitando conflictos. Pero hay unos pocos, raros, intensos, que rompen con eso. Son los que se atreven a pensar por sí mismos, incluso cuando nadie más los entiende. ¿Te suena familiar esa sensación de no encajar? Estos individuos que él llamaba hombres superiores no son arrogantes ni autoritarios, al contrario, son personas profundamente conectadas con un propósito interior. No actúan para complacer, sino para expresarse de forma auténtica. En Así habló Zaratustra, Nietzsche dice: el que no puede obedecerse a sí mismo será mandado por otros. Eso lo cambia todo, ¿no crees? Un ejemplo claro de este tipo de persona lo puedes ver en figuras como Leonardo da Vinci o incluso en personajes actuales como Elon Musk. No por su fama, sino por su obsesión con crear, romper moldes, avanzar. Viven para algo más que sobrevivir, viven para transformar. Y aunque eso los hace solitarios, también los vuelve poderosos. No buscan pertenecer, buscan crear el lugar al que pertenecerán. Ahora, eso no significa que uno nace superior. Nietzsche no creía en nobleza de sangre, sino en nobleza de espíritu. Cada quien tiene la posibilidad de convertirse en ese tipo de ser humano. Pero no es cómodo ni automático. Requiere una ruptura, un despertar. El tipo de momento en que uno se pregunta: ¿estoy viviendo mi vida o simplemente cumpliendo con lo que me dijeron que debía hacer? El filósofo hablaba también de los últimos hombres, esos que evitan todo lo que incomoda. No quieren crecer, quieren comodidad. Viven con miedo, se entretienen para no pensar y celebran la mediocridad como si fuera virtud. El problema no es no ser brillante, es no querer ser más. Son esos que ante cualquier dificultad bajan la cabeza y dicen: así es la vida. Y aún más fuerte es su crítica a los esclavos, no por su condición social, sino mental. Son los que, en lugar de buscar su propia grandeza, envidian la ajena. Moral de esclavos, decía Nietzsche, una moral basada en resentimiento. En vez de admirar al que se supera, lo critican, lo bajan, lo señalan. ¿Te ha pasado alguna vez? Seguro que sí. Y duele, pero también enseña. Por eso Nietzsche no escribía para todos. Escribía para quien estuviera listo para dejar de ser parte del rebaño, para quien sienta un llamado interior, una inquietud que no se calma con likes ni con rutinas. Si tú sientes que algo dentro de ti quiere más, no más cosas, sino más vida, entonces estás a punto de descubrir una fuerza que mueve no solo a los grandes hombres, sino al universo entero. Mira, muchas filosofías hablan de energía, del flujo de la vida, del equilibrio, pero Nietzsche va más allá. Él dice que lo que realmente mueve todo, desde el universo hasta tus decisiones más íntimas, es la voluntad de poder. ¿Qué significa eso? No es el poder de dominar a otros, no. Es un impulso vital que empuja a cada ser a crecer, expandirse, a volverse más fuerte, como una semilla que rompe la tierra para alcanzar el sol. Para Nietzsche, el universo no es neutral ni pasivo, es fuerza en movimiento. Cada ser vivo, cada acción, cada pensamiento está empujado por ese deseo de afirmarse, de superarse. No venimos al mundo a buscar seguridad, sino a expresarnos con intensidad. El mundo es la voluntad de poder y nada más, escribió en Más allá del bien y del mal. Una frase que cambia cómo ves todo. Y claro, este impulso no siempre es bonito ni ordenado. A veces se manifiesta en la lucha, en la competencia, en la incomodidad de crecer.
Pero ahí está lo valioso. ¿Has notado que justo en los momentos más difíciles es cuando más despiertas algo dentro de ti? Eso también es voluntad de poder. Esa chispa que te hace decir, no me rindo, voy por más, incluso cuando estás agotado. Nietzsche no creía que vivimos solo para sobrevivir. Eso para él es un objetivo muy pobre. La voluntad de poder no quiere simplemente mantenerse con vida, sino hacer que la vida explote en su máximo potencial. Por eso, alguien puede tenerlo todo y aún sentirse vacío, porque no se trata de lo que posees, sino de lo que te estás convirtiendo. Piénsalo así. Un árbol no se conforma con ser semilla, quiere volverse bosque. Un río no se detiene, fluye hasta encontrar el mar. Lo mismo pasa contigo. La voluntad de poder te empuja a escribir ese libro, a cambiar de trabajo, a dejar esa relación que te apaga, a reinventarte. No lo haces por obligación, lo haces porque hay algo dentro de ti que no quiere quedarse quieto. Y si estás pensando que esto suena egoísta, Nietzsche lo explicaría diferente. No es que quieras ser más que los demás, sino más de ti mismo. Es decir, que lo que eres hoy no te basta, y eso no es ambición vacía, es salud espiritual. Es el alma que se estira, que se prueba, que se transforma. ¿Te das cuenta cómo cambia el juego cuando entiendes esto? Así que la próxima vez que sientas ese fuego interno, no lo apagues. No lo confundas con ansiedad o capricho. Es la vida misma queriendo expresarse a través de ti. Porque antes de hablar de evolución o progreso, tenemos que entender esto. Todo, absolutamente todo, parte de esa fuerza silenciosa y poderosa que vive en el centro de nuestro ser. Nietzsche observaba la teoría de la evolución con una mirada distinta. No le interesaba tanto la biología como el alma humana, y aunque tomó ideas de Darwin y Spencer, terminó reinterpretándolas a su manera. Para él, no se trataba solo de adaptarse para sobrevivir. El verdadero avance ocurre cuando alguien se eleva por encima de sus condiciones, incluso si eso va contra lo que el entorno espera. Darwin hablaba de selección natural, sí, pero Nietzsche estaba más cerca de Spencer, quien introdujo la idea del hombre moralmente ideal. Aunque Nietzsche llevó esto más lejos, pensaba que ese ideal no tenía que ver con moral convencional, sino con la voluntad de poder, es decir, con la capacidad de un ser humano de crear sus propios valores, incluso si va en contra de lo establecido. Aquí, vale la pena hacer una pausa y aclarar algo. Nietzsche no era científico, y eso se nota. Él no entendía la evolución como un proceso ciego, sino como una especie de impulso con dirección, y ahí es donde muchos se equivocan al leerlo, porque su interés no era explicar la vida, sino inspirar a quien la vive. A veces, para enseñar algo profundo, hay que usar metáforas más que fórmulas. Por ejemplo, imagina a una mujer que creció en un entorno conservador, donde le dijeron que su rol era ser sumisa, pero ella, impulsada por una fuerza interior, decide romper ese molde. Estudia, emprende, se hace escuchar. Desde la biología eso es adaptación cultural. Desde Nietzsche, eso es voluntad de poder en acción. Un salto evolutivo que no responde a la especie, sino al alma. Y es justo ahí donde la visión de Nietzsche se aleja de Darwin. Para Darwin, los que sobreviven no son necesariamente los más fuertes, sino los más adaptables. Pero para Nietzsche, los que valen son los que trascienden, no solo los que aguantan, sino los que transforman su realidad. Y esa diferencia no es menor. Es el núcleo de toda su filosofía de la autosuperación. Ahora bien, Nietzsche veía un peligro en malinterpretar la evolución. Decía que si pensamos que todo avance es bueno, caemos en una trampa, porque hay avances que no son crecimiento, sino deterioro disfrazado. Una sociedad más tecnológica no siempre es más sabia. Un cuerpo más sano no siempre es un alma más fuerte. Por eso, él separa evolución de poder, y esa distinción nos prepara para cuestionar una idea que casi todos damos por sentada, que la humanidad está mejorando. ¿Será? Tal vez no. Tal vez hemos avanzado en comodidad, pero no en profundidad. Y si esto es cierto, entonces hace falta mirar más allá del progreso
y preguntarnos con honestidad, ¿estamos creciendo o solo sobreviviendo? A ver, lo escuchamos todo el tiempo. La humanidad avanza, estamos progresando, cada vez vivimos más. Pero Nietzsche levanta la mano y dice, ¿seguro que eso es bueno? Para él, vivir más no significa vivir mejor. Un cuerpo que respira pero no sueña, no está vivo de verdad, y eso es lo que denuncia, una humanidad que confunde comodidad con crecimiento. Hoy celebramos tener más tecnología, más opciones, más entretenimiento. Pero Nietzsche mira eso y dice, eso no es poder, es distracción. En el Anticristo escribió, el hombre no busca la felicidad, solo el inglés lo hace. Una provocación directa al pensamiento moderno, porque para él, perseguir solo bienestar es una forma disfrazada de decadencia. Imagina una planta a la que le das todo, luz, agua, nutrientes, pero nunca crece más allá de su tiesto. ¿Eso es vida plena? No. Es una vida detenida. Y eso es lo que él veía en la sociedad. Humanos, satisfechos pero vacíos, sobreviven, sí, pero no se retan, no se expanden, no arden, se conforman con estar bien, cuando podrían estar vivos de verdad. Nietzsche veía en la modernidad una especie de anestesia colectiva, cada vez más seguros pero menos valientes, más informados pero menos sabios, más conectados pero menos auténticos. ¿Y si eso que llamamos progreso en realidad es un adormecimiento lento? ¿Y si la meta no debe ser durar más, sino vivir más intensamente? Él hablaba de la moral del rebaño, esa tendencia de la mayoría a buscar la menor resistencia posible. Pero el crecimiento verdadero, el que importa, solo aparece cuando uno se enfrenta a la dificultad. Por eso criticaba la idea de que el fin de la vida sea evitar el dolor. Lo que no me mata me hace más fuerte, decía en Crepúsculo de los ídolos. Y no lo decía como consuelo, sino como estrategia vital. Este pensamiento choca con muchas creencias modernas. Nos enseñan a planear, asegurar, prevenir, y todo eso suena lógico, pero Nietzsche propone lo contrario, abrazar lo incierto, lo intenso, lo que incomoda, porque solo ahí aparece el verdadero poder, el que no depende del entorno, sino de la fuerza interior que decide ir más allá. Y es justamente en esa tensión, entre la comodidad de sobrevivir y el fuego de crecer, donde nace una pregunta clave. ¿Qué estamos eligiendo sin darnos cuenta? Porque si el progreso es solo más control, más confort y menos coraje, entonces es hora de redefinir qué significa realmente avanzar. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra poder, pensamos en alguien que manda, que controla, que impone. Pero Nietzsche da un giro total a esa idea. Para él, el poder verdadero no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. No se trata de tener influencia externa, sino de forjar fuerza interior. El poder no oprime, transforma. Él veía el crecimiento personal como la forma más pura de poder. No hablo de autoestima inflada o frases motivacionales vacías. Hablo de ese momento en que superas una inseguridad, rompes un hábito que te limita o actúas con coraje cuando sería más fácil rendirse. Es en esas pequeñas, pero intensas, batallas donde se construye el poder real. Nietzsche lo tenía claro. La conquista más difícil es la conquista de uno mismo. Por eso admiraba tanto al espíritu libre, esa persona que no se deja definir por las expectativas ajenas. En Así habló Zaratustra escribió, «Tú debes llegar a ser el que eres». Una frase simple pero que implica una transformación enorme. ¿Cómo se logra eso? Con voluntad, con intención, con coraje. Y ojo, esto no significa cerrarse al mundo. Al contrario, el que tiene verdadero poder interior es más abierto, más creativo, más auténtico. No necesita imponerse porque ya está completo. No tiene miedo al juicio porque ya se ha juzgado a sí mismo. Esa clase de persona no necesita gritar ni competir. Su sola presencia transmite algo que no se puede fingir. Imagina a alguien que ha pasado por pérdidas, fracasos, rechazos, y aún así se levanta con una mirada firme y el corazón en paz.
Esa persona no está por encima de los demás, está por encima de sí misma. Y eso para Nietzsche es el símbolo más alto del poder. Haber sido débil, pero no haberse quedado ahí. Haber caído, pero seguir caminando. Lo interesante es que este tipo de poder no se compra, no se hereda, no se finge, solo se construye desde dentro, paso a paso, a veces en silencio. Y en un mundo donde todo grita, donde las redes nos empujan a aparentar más que hacer, este poder discreto se vuelve revolucionario, porque no busca aplausos, busca autenticidad. Y entonces surge la pregunta inevitable: si el poder no es tener más, sino ser más, ¿cuántos de nosotros estamos verdaderamente en el camino del crecimiento? ¿Cuántos estamos usando la dificultad como gimnasio del alma y no como excusa? Porque solo entendiendo esto, podemos pasar del deseo al propósito, y del propósito al fuego interior que todo lo transforma. Nietzsche no era de esos que te dicen cree en ti, y ya. Él sabía que crecer de verdad es un proceso exigente, incluso doloroso, pero también sabía que hay 3 pilares que lo hacen posible: el deseo de poder, una meta elevada y la resistencia. No son opciones, son ingredientes indispensables. Si falta uno, el crecimiento se estanca, se diluye. Primero, el deseo de poder, pero no el que busca fama, dinero o validación. Nietzsche hablaba de ese impulso interno que te empuja a ser más tú, el poder como voluntad de evolución personal. No importa si eres panadero, artista o ingeniero. Si tienes ese fuego interno que te mueve a mejorar, ya estás activando el primer paso. Sin eso, no hay motor. Después, una meta elevada. Y aquí no se trata de objetivos externos, sino de algo que resuene con tu identidad más profunda. Una razón para levantarte incluso cuando no hay fuerzas, como el escultor que no trabaja por reconocimiento, sino porque ve belleza donde otros solo ven piedra. Esa meta tiene que tocar el alma, no solo el ego. Tercero, la resistencia. Y este punto es el que más evitamos. Queremos crecer sin dolor, avanzar sin conflicto. Pero Nietzsche insiste, la resistencia no es un obstáculo, es el camino. Es como el peso que levantas en el gimnasio. Sin él no hay fuerza. Las críticas, los fracasos, las dudas, todo eso no solo es parte del viaje, es el entrenamiento real. Un ejemplo claro: alguien que quiere dejar de depender emocionalmente de otros. Ese deseo es su impulso de poder. Su meta elevada es la autonomía emocional. ¿Y qué pasa? Que empieza a sentirse solo, inseguro, confundido. Esa es la resistencia. Pero si no la evita, si la enfrenta, un día se da cuenta de que ya no necesita aprobación externa. Ha crecido. Nietzsche no promete que será fácil, promete que será real. Y en un mundo obsesionado con el placer inmediato, esta fórmula suena casi rebelde, porque exige paciencia, carácter y un compromiso serio con uno mismo. Pero es precisamente esa dificultad lo que hace que el crecimiento valga tanto. Como el oro, hay que sacarlo del fuego, y es ahí, justo cuando uno comprende que el dolor no es enemigo sino maestro, donde todo cambia. Porque el crecimiento ya no se vive como un sacrificio, sino como una transformación. Y eso nos prepara para romper con otro mito profundamente arraigado: la idea de que la vida solo se trata de buscar placer y evitar el sufrimiento. A primera vista, Nietzsche y Epicuro parecen enemigos naturales. Uno habla de placer como fin, de la vida el otro lo desprecia. Pero como todo en Nietzsche, la cosa es más compleja. Él no está en contra del placer en sí, sino de que lo pongamos como único propósito. Cuando vivir se reduce a evitar el dolor, ya no estamos creciendo, solo sobreviviendo. Nietzsche veía este pensamiento como una especie de anestesia moral. El hombre moderno quiere sentirse bien, no complicarse, vivir tranquilo. Pero esa comodidad muchas veces se paga con alma. En el ocaso de los ídolos, decía que el hedonismo es una moral de enfermos, porque niega el conflicto, la tensión, la lucha. Y sin eso, ¿qué nos queda? Eso no significa que todo lo placentero sea malo. De hecho, Nietzsche entendía que el placer puede ser parte del proceso. Lo que critica
es que evitemos activamente el dolor, porque ahí, en el dolor, es donde está la materia prima del poder. Es como el hierro, solo se vuelve espada cuando se forja en fuego. Sin fricción, no hay transformación. Curiosamente, si miramos bien, Epicuro tampoco defendía el placer superficial. Él hablaba de ataraxia, una paz interna que muchas veces implica renunciar a placeres inmediatos. Así que, en el fondo, ambos sabían que el crecimiento exige cierta incomodidad. Pero Nietzsche va más allá. Para él el dolor no es solo parte del camino, es el camino mismo. Piensa en alguien que decide dejar una relación tóxica. Al principio hay miedo, tristeza, vacío. Si buscara solo placer, se quedaría ahí. Pero si entiende el dolor como señal de que está saliendo de un patrón destructivo, entonces crece. Nietzsche llamaría eso voluntad de poder. Epicuro quizás lo llamaría equilibrio, pero el punto es el mismo. Hay que elegir el largo plazo. El problema hoy es que estamos programados para gratificación instantánea. Redes, compras, likes, series, comida rápida. Todo nos empuja a evitar cualquier incomodidad. Y Nietzsche diría, eso no es libertad, es esclavitud disfrazada. La verdadera libertad implica elegir lo difícil cuando sabemos que nos lleva a ser alguien mejor, aunque duela. Y es justo esa idea, elegir el camino incómodo porque nos transforma, la que nos acerca a la última clave en esta filosofía. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuánto placer acumulamos, sino cuánto nos superamos como seres humanos. Si hay algo que atraviesa toda la filosofía de Nietzsche, como un hilo rojo, es la idea de que vinimos a esta vida para crecer, no a sobrevivir, ni a complacer, ni a seguir rutinas sin alma. La vida para él es un campo de batalla interior, y el propósito no es llegar cómodo al final, sino llegar transformado. Lo que no me mata me hace más fuerte, escribió en El crepúsculo de los ídolos. Superarse es entender que lo importante no es de dónde vienes, sino a dónde vas. Puedes haber nacido en un entorno difícil, con miedos, carencias, traumas, pero si decides convertir todo eso en combustible, te conviertes en creador de ti mismo. Nietzsche creía en eso más que en cualquier otra cosa, el poder de forjar. Tu carácter como un escultor forja una estatua, y eso implica acción. No basta con entender las ideas, hay que vivirlas, probarlas, errar y volver a empezar. El que se supera no busca perfección, busca evolución. Se compara solo con quien era ayer, no con los demás. Y eso cambia todo, porque deja de competir y empieza a crecer, deja de pedir validación y empieza a actuar con sentido. Con sentido. Muchas veces creemos que necesitamos tener todo claro antes de avanzar, pero Nietzsche nos diría, empieza sin garantías. La claridad llega con el movimiento. Cuando tú eliges crecer, aunque no sepas cómo ni hacia dónde exactamente, algo se activa. Y con cada paso, con cada caída, con cada cicatriz, te conviertes en alguien más fuerte, más despierto, más tú. Lo más bonito de este proceso es que es para todos. No necesitas dinero, fama ni suerte. Solo necesitas coraje para mirar hacia adentro y empezar. Esa es la gran revolución de Nietzsche. Cambiar la mirada del tengo que tener más al quiero ser más. Y eso, créeme, te cambia la vida. Porque dejas de perseguir y comienzas a construir. Imagina por un momento una versión futura de ti, que ya ha superado todo lo que hoy te pesa, que ya no teme lo que hoy te paraliza, que ya actúa con firmeza, claridad y paz. ¿Qué pasaría si hicieras hoy lo que esa versión necesita que hagas? Esa pregunta puede doler, pero también puede liberarte, porque te obliga a tomar acción ahora, no mañana. Y es en ese punto exacto, cuando reconoces que tu crecimiento es tu verdadero destino, donde todo lo demás empieza a alinearse. Relaciones, trabajo, decisiones, todo se vuelve más claro, cuando tú te vuelves más fuerte. Y entonces surge la última gran cuestión. ¿Te atreves a comenzar ese viaje sin mapa, solo con voluntad?